Empezando con el resumen de la nueva medicina y su análisis. En la segunda sección, sobre donde Hammer expone las 5 leyes biológicas, comienzo con la ley Ferrer del cáncer, la primera ley. En realidad, dentro del año 1981, Hammer escribió su primer libro y incluyó en ese libro las primeras 2 leyes biológicas. Todavía no había descubierto las otras 3, solamente 2. La ley Ferrer del cáncer, la primera, y la segunda ley, que es la del carácter bifásico de las enfermedades. La ley Ferrer del cáncer la desglosa de la siguiente manera. Primer criterio: todo SBS o enfermedad análoga al cáncer tiene su origen en un DHS, es decir, en un impacto o shock de vivencia conflictiva. Todo comienza con el DHS. En ese momento se dispara el SBS, o programa especial con pleno sentido. El DHS es el síndrome de Dirkhammer. Al DHS, Hammer lo describe como con 3 puntales, 3 bases, que hiperagudo dramático, totalmente inesperado y nos coge por sorpresa, y 3, que se vive en aislamiento. Con esas 3 bases puede hablarse de un DHS, si no sería solamente una vivencia psíquica o una vivencia de impacto solamente psicológica. El DHS, yo le explico a las personas cuando las entrevisto que tenemos que buscar esos 3 puntales del DHS y amortiguarlos o hacer que se minimicen, que el conflicto biológico pierda masa, pudiendo expresarlo de alguna manera. Entonces el interrogatorio, la búsqueda va por cómo fue tan traumático, por qué lo cogió por sorpresa y por qué no lo pudo compartir. Se lo cayó, lo vivió aisladamente. Sigue entonces, dice que afecta al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, o sea, de una forma casi simultánea, a los 3 niveles, así que cerebro y órgano. El impacto en el primer momento en el cerebro en la imagen indiana que se puede ver en un ataque cerebral, que es el punto donde se comanda un órgano. Y aparece una imagen indiana con un punto en el centro y anillos concéntricos. En el órgano, lo que se hace en la modificación orgánica tendiente a superar el conflicto biológico. O sea, son todos programas con pleno sentido. Entonces, la afectación orgánica depende de cada hoja embrional. Si es un órgano que depende de la hoja embrional más antigua endodérmica, habrá un crecimiento instantáneo de células. Si es, por el contrario, de otro grupo embrional, como por ejemplo el mesodermo moderno, habrá una necrosis de huesos, del músculo o del órgano. Y si es en la capa embrional ectodérmica, habrá una parada funcional del órgano o unas úlceras. Dice el segundo criterio de la ley Ferrer del cáncer, de la primera ley biológica. Dice el contenido del conflicto a nivel psíquico determina en el momento del DHS tanto la localización del foco de Hammer en el cerebro como la localización del cáncer o enfermedad análoga en el órgano a nivel orgánico. Psique, cerebro y órgano ante un DHS reaccionan al unísono. El contenido del conflicto. Cuando nosotros vamos a buscar una tabla de Hammer, buscamos la tabla de Hammer, leemos dentro de los conflictos biológicos, leemos, por ejemplo, conflicto de miedo a la inanición, conflicto de miedo a la muerte, conflicto de falta de deportividad, conflicto de haber perdido el territorio. Todo eso son contenidos del conflicto y se escriben tal cual, tal como lo podría expresar una persona que está bajo un conflicto. Son
en realidad son vivencias biológicas. Por eso se escriben así tal cual. Habla sobre un tercer criterio. Dice, la evolución del conflicto en el nivel psíquico determina la evolución específica del foco de Hammer en el cerebro y una evolución específica del cáncer o enfermedad análoga en el órgano. El tercer criterio entonces nos explica que, como anteriormente habíamos leído y explicado, que el ser viviente es un tipo de ser universal compuesto de psiquis, cerebro y órgano, y que la psiquis, la que integra todas las funciones, o sea, integra todas las funciones del comportamiento de los conflictos. Eso es lo que dice. Cuando en el momento de la fase activa, dentro del primer momento del impacto, se siente el actuar de la psiquis profunda o de la psiquis biológica. Esta psiquis biológica profunda captura a la psiquis normal o al consciente, a nuestra conciencia, y nos hace actuar según el programa biológico que se maneja a través de esa psiquis profunda. Entonces, cuando sucede la solución del conflicto, no se siente con nuestro pensamiento consciente tampoco, al igual que el DHS con la psique profunda no se siente con nuestro pensamiento consciente, sino que es un tipo de pensamiento profundo. Entonces la solución tampoco se siente con el pensamiento consciente, sino que se siente a nivel de la biología profunda. Entonces dice, determinando la evolución del foco de Hammer, porque, por ejemplo, si se siente psíquicamente, también se siente la solución, y al haber una solución, comienza la edematización del foco de Hammer en el cerebro. Y en el órgano también comienza la restauración. También esa restauración depende de la hoja embrional. Si es de mesodermo, del endodermo, de la hoja embrional más antigua, comienza un tipo de corrosión en el caso de los tumores por bacterias que están ambientadas a ese orden filogenético. Si es mesodermo, va a haber un rellenado aquí, en el caso de la necrosis, que es un conflicto de valorización, donde se rellenan las necrosis de los huesos y es conocido como cáncer óseo o mayormente como leucemia. Y en el caso de los SBS, que son de la capa más moderna ectodérmica, la ulceración se rellena. Las úlceras se rellenan y comienza de nuevamente, se reintegra las funciones del órgano que se habían parado en algunos casos de órganos ectodérmicos que paralizan su función frente a un conflicto en la fase activa.